por acompañarnos el día de hoy para esta charla virtual. Muy agradecido de que estés con nosotros el día de hoy. Ya hemos hecho, hemos intentado tenerte en alguna ocasión aquí en la maestría. Bueno, por algunas circunstancias no hemos podido, pero esperamos que para el próximo semestre o para el tercer semestre podamos contar contigo aquí en la ciudad de Pasto ya de manera presencial. Entonces voy a hacer una pequeña presentación de tu perfil y paso seguido pues ya te doy la palabra para que tú puedas iniciar tu presentación. Entonces, Ángela Revelos es titulada en Diseño Industrial de aquí de la Universidad de Nariño, ¿verdad? Tú eres de aquí de la U, ¿no? Sí, de la Universidad de Nariño. Claro, por favor. Claro que sí, orgullosamente. Productora de oficio y docente investigadora por vocación. Desde hace 15 años se desempeña en las áreas de producción, arte e investigación para proyectos de ficción, en animación y live action y proyectos transmedia. De 2015 a 2019 fue representante de productores en el Consejo Departamental de Cinematografía del Cauca. En los últimos años se ha concentrado en la investigación de las industrias audiovisuales en el suroccidente colombiano y es la coordinadora y gerente principal de La Valiente Studio. Entonces, bienvenida Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos. Personalmente yo considero que es uno de los proyectos más bonitos que conozco. Tienen junto con Alberto Vega, que tengo entendido que ahora está en Estados Unidos, tienen una iniciativa y una serie de proyectos muy chéveres que por lo menos a mí me encanta mucho que se pueda divulgar por estos espacios y que pueda la gente conocer todas las cosas chéveres que están haciendo ustedes. Entonces, Ángela, ya no he hecho más carreta, la presentación es tuya y adelante y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación, también por siempre acordarse de nosotros y buenas tardes pues a los que están conectados. Les voy a compartir pantalla. Yo he preparado como una presentación que de pronto está como parte de lo anecdótico, pero si alguien tiene preguntas podemos ir resolviéndolas. La idea es al final, pues a partir de estas anécdotas, hacer un punto de reflexión de lo que hemos aprendido y lo que hemos visto a lo largo de estos años con los proyectos y con La Valiente. Y pues bueno, bienvenidas todas las preguntas. La idea es más una conversación y resolver algunas inquietudes que pueden haber por ahí. Sobre todo porque somos creativos. Y bueno. ¿Están viendo ahí mi presentación, la pantalla? Sí, señora. Sí. Bueno, como dijo Carlos, pues soy diseñadora industrial de la Universidad de Nariño. Ahí fue donde empecé realmente como a entender el proceso creativo. Les tengo estas dos imágenes porque hacen parte como de dos cosas que a mí personalmente me interesaban mucho. Uno, desde el diseño industrial, pues me interesaba toda la parte que tenía que ver con materiales. Mi proyecto de grado fue alrededor de una investigación de recuperación de materiales, pero por el otro lado también estaba todo el universo de la animación realmente, no era todavía el audiovisual, sino la animación. Mientras estaba haciendo mi proyecto de grado, conozco este otro proyecto que se llama Cauchola, en el que estaban empezando a hacer un programa de televisión que se transmitía o se esperaba transmitir por el canal regional, por Telepasto, y ahí yo me encontré con la oportunidad de completar como un proceso que yo venía haciendo de manera individual, y era ensayar cosas con Flash en ese momento para mover cosas en la pantalla. Entonces me encuentro que el proyecto están haciendo animación y me invitan a juntarme al proyecto. Pues mi interés era aprender a animar. Y cuando me juntan al proyecto, pues me encuentro con todo un universo que es el universo audiovisual, que está compuesto por la investigación. Ese fue el motivo por el que me invitaron a investigar para un programa de televisión. Comenzando, no sabía que había que hacer eso. Era un proyecto además de diseñadores para no diseñadores, para buscar un poco de impacto en la región. En esa época las carreras de diseño gráfico y diseño industrial pues eran prácticamente nuevas y la gente en la región no entendía mucho
de para qué servíamos los diseñadores, ni nosotros, creo que lo entendíamos muy bien. Entonces, este era el objetivo de Cauchola, poder mostrarle a la gente que había una carrera de diseño y qué hacían los diseñadores en la región. Para mí, pues era el pretexto para comenzar a animar y entender este universo audiovisual. Ahí con Cauchola llegaron como muchos retos para entender y comenzamos como equipo, el equipo que estábamos haciendo Cauchola, a juntarnos con otros grupos que también estaban haciendo audiovisual en ese momento. Así, pues nos encontramos con programas como Imaginando Nuestra Imagen, esto fue en el 2010, que es un programa que en Nariño ha impactado como muy positivamente a la región y realmente es donde yo empiezo mi proceso de formación, ¿no? Básicamente, después de ser diseñadora industrial, voy a hacer un INI ahí en Pasto que me acerca como a la producción audiovisual. Y vienen ciertos retos que comenzamos a proponernos y es, vamos a hacer cine en la región, vamos a comenzar a hacer producción audiovisual en la región, comenzamos a conocer convocatorias. La primera convocatoria que nosotros preparamos fue una convocatoria de Señal Colombia, que en este momento era la serie Mirando, Relatos desde adentro, algo parecido se llamaba, y comenzamos a aplicar como las convocatorias con nuestros proyectos audiovisuales, tanto para cine como para televisión. Aplicamos muchas veces al Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que era todavía algo nuevo también en esa época, y comenzamos como a entender de otra manera o a entender un poco más profesionalmente, digamos, este universo audiovisual y el universo de la animación. En las convocatorias, pues nos encontramos además que hay que entender la parte presupuestal. La primera anécdota que nos pasó y es el motivo de descalificación de la convocatoria de Señal Colombia porque Señal Colombia retiene el IVA y en el presupuesto nosotros no incluimos el IVA. ¿Por qué? Pues porque era un dinero que no nos iba a llegar. Ese fue el motivo de descalificación porque aunque el IVA no nos llegue, pues el IVA es un impuesto que se paga. Entonces, entender este proceso de cómo administrar los recursos y de cómo presupuestar, pues era también uno de los retos grandes a lo largo pues, de todo este recorrido que les contaré. Y otro tema importante fueron los derechos de autor. También teníamos unos proyectos con relatos orales nariñenses y alguna convocatoria nos pidió una hoja donde explicáramos la situación de los derechos de autor de esos relatos. Con estas inquietudes, pues nosotros decidimos, y sobre todo subrayando esta última, porque en esa época era este tema de los derechos de autor, les estoy hablando del 2010 más o menos, o 2011, todavía en el país apenas comenzaba a entenderse qué pasa con los derechos de autor y el universo creativo. Entonces, para nosotros, ese fue el tema, o para mí personalmente fue el tema que me llevó a estudiar una maestría para poder resolver cómo era este tema de los derechos de autor en las producciones audiovisuales. Allí conocimos otros elementos de los que les voy a hablar más adelante alrededor del sector. Y después dentro de los aprendizajes de la maestría, pues claro, nos encontramos con un sector que es mucho más amplio. No es solo cine, por eso ahí el cine está con interrogantes. No es solo cine. En Buenos Aires, que fue donde estudié, ya se hablaba de industrias culturales y creativas. Y esto es un tema que venía desde el 50, pero a nosotros nos llega todo tarde. Entonces, esa experiencia de estudio realmente pues permitió ampliar la visión, no solamente resolver el tema de derechos de autor, sino resolver el tema del sector, de que no es solo cine, todo el universo creativo se mueve alrededor de los derechos de autor. Pensamos que habíamos resuelto estos elementos
que son un poco más teóricos del aprendizaje, digamos, de entender cómo se mueven los proyectos. Y volvimos con nuestro proyecto, pues, que es el más conocido, que es el corto El pájaro cubo. Yo había decidido no hacer producción, había decidido ser diseñadora industrial porque amo los materiales. Y desde ahí comenzaron otra serie de búsquedas alrededor del pájaro cubo, ¿no? De ser diseñadora industrial y no productora audiovisual. En esta búsqueda de ser diseñadora industrial, de buscar materiales para animación, de buscar otros elementos, pues nos encontramos con este equipo de gente maravillosa que está aquí en un taller y nos damos cuenta que no sabemos nada, que todos estos retos y todas estas preguntas que parecían resueltas, pues seguramente estaban resueltas, pero desde la parte de diseño y desde la parte de la animación como oficio y desde el diseño industrial metido dentro de la producción audiovisual, pues no sabíamos nada. Entonces viene un nuevo proceso de aprendizaje y es lo que me da realmente el paso de ser diseñador industrial y entrar a hacer producción audiovisual. ¿Por qué hago stop motion? Porque junta las dos cosas. El diseño industrial desde la parte de materiales, desde la parte de estructuras, desde las construcciones de muñecos y escenarios, porque trabajamos con objetos reales. Y pues la producción audiovisual que se iba metiendo por ahí. Yo había renunciado a la producción, como les cuento, pero pasan estas dos cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta que no sabemos nada de animación, viene un nuevo aprendizaje que es desde la práctica, que es donde realmente, pues, creo que es muy fuerte ya el cambio de mentalidad y de conocimiento, ¿no? Me voy a trabajar con algunos de estos compañeros a un cortometraje de animación donde realmente me puedo acercar a una serie de flujos de trabajo, de equipo humano, de materiales, de recursos, de formas de resolver las cosas físicamente y desde el diseño industrial. Y esto me trae de nuevo a otro aprendizaje desde la práctica para ponerlo en práctica en nuestro proyecto del pájaro cubo. Pero por el otro lado apareció este amigo que está ahí con la claqueta, que es Raúl Ledesma, con una historia fantástica que la presentaron anoche en Cinemaactivos, estuvimos hablando un poquito de esa experiencia, y aparece con la historia de Bajo el Sol de los Venados, que ahora es un cortometraje que grabamos en Nariño en 2016. Este cortometraje pues me acerca de nuevo a la producción audiovisual, realmente fue como un tema de amistad, de feeling también del lugar, de feeling con la historia y demás. Y ahí realmente se comienza a entender de qué se trata todo este camino de la creatividad y la producción audiovisual, ¿cierto? Entonces vuelvo a la producción, a pensar en presupuestos, a pensar en flujos de trabajo, a pensar en gente, en logística, en materiales, y comienza como a confluir toda esta parte creativa. En 2016 pasan dos cosas importantes. Es que cuando aparece Bajo el Sol de los Venados y decido volver a hacer producción y no solo diseñadora industrial, nos damos cuenta que el pájaro cubo tiene todo el potencial también para ser presentado en una convocatoria. Tenemos todos los elementos. La historia, construcción de personajes, construcción de escenarios, tenemos guión, tenemos como todos estos elementos que la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico pide. Entonces, la grandiosa idea, mandamos dos proyectos, Bajo el Sol de los Venados y El pájaro cubo. Íbamos muy seguros con Bajo el Sol de los Venados, y El pájaro cubo era un reto porque Bajo el Sol de los Venados entra a una convocatoria regional para contar historias de la región.
mientras que el Pájaro Cubo entra a una convocatoria nacional, donde vamos a competir con animadores de muchísimo más recorrido y muchísima más experiencia que la que nosotros teníamos en ese momento. Así que íbamos como, realmente este fue un ejercicio para aprender y entender desde la práctica nuevamente qué se requiere para aplicar a una convocatoria nacional. Finalmente, pues ganamos las dos bolsas, ganamos los dos estímulos y esto pues nos pone otros retos, ¿cierto? Y nos pone a pensar otra serie de cosas, porque además en el medio pues siempre somos diseñadores y comenzamos a recibir proyectos de diseño y pongo la Jagua ahí como uno de los clientes más importantes que hemos tenido, porque es junto con el Pájaro Cubo y junto con el Sol de los Venados lo que se convierte en un capital semilla. Entonces, aquí comenzamos realmente a pensar en cómo ser un emprendimiento, ¿no? Ahora, revisando un poco lo que es un emprendimiento social, pues realmente este capital es lo que a nosotros nos comienza también a convertir en un emprendimiento social, como entendido como este emprendimiento en el que consigue los recursos y los aprovecha al máximo para poder ser sostenible. En los contratos de nuestros estímulos dice que vamos a recibir un capital semilla. Y cuando nosotros hablamos de capital semilla pensamos que es lo financiero, siempre, como la plata para poder hacer las cosas. Pero realmente el capital semilla desde las industrias creativas y desde el emprendimiento social, sentido como este aprovechamiento, pues el capital semilla no es tanto la plata, sino el recurso humano y el recurso de la propiedad intelectual que se genera. Porque, y eso también, cuando comencé a entender lo de derechos de autor y entender el derecho de autor o entender la propiedad intelectual como una materia prima que se compra y se vende en el universo creativo, pues es lo que realmente convierte a estos proyectos en un capital semilla, ¿no? Y se convierten en capital semilla en la medida que nos pone en la mira de mucha gente a nivel nacional, incluso internacional, porque la Jagua fue esta imagen que diseñamos para Sushi, fue éxito de ventas en Japón por el diseño. Entonces comenzamos a tener una visibilidad y muchísimas más ganas de trabajar en lo que estamos haciendo. Este capital semilla fue aprovechado en ese sentido, en posicionarnos, en aprender para poder seguir haciendo animación y creación audiovisual y diseño, y también fue aprovechado en la medida que cada una de las herramientas que nosotros comprábamos, cada pincel, pues comienza a ser también nuestra infraestructura del estudio que tenemos ahora. Con la experiencia de haber realizado Bajo el Sol de los Venados, el Pájaro Cubo, y al mismo tiempo haber atendido a nuestro cliente la Jagua, pues también se comienza a entender esta labor de ser productor. Ayer, justo en la charla con Cinemactivos, me preguntaban, ¿qué hace un productor? Y ser productora, primero, es entender todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y valorarla, porque es lo que es nuestro capital semilla, es con lo que trabajamos. Nosotros como productores y con la gente que trabaja con nosotros, todo el tiempo vamos a estar negociando su propiedad intelectual. Vamos a estar negociándola en la medida que yo como productora necesito difundirla por algunos territorios durante algún tiempo, en algunos espacios específicos, y esto como creativos pues se vuelve como un elemento principal tanto para el diseñador o para el equipo humano que trabaja con un productor como para el productor, ¿no? Porque nosotros como productores necesitamos también toda la más amplia
cesión o la más amplia autorización de difusión de la propiedad intelectual, pues para poder comercializar, por decirlo así, o para poder difundir los productos que se han creado con la propiedad intelectual de muchas personas. También, pues es importante entender flujos de trabajo. Cada proyecto al final es diferente. O sea, nosotros tenemos muchas metodologías y en el diseño, claro, hay metodologías proyectuales, el audiovisual también usa metodologías proyectuales, pero cada proyecto es distinto en cuanto a su resultado, en cuanto al reto, al contexto mismo. No fue lo mismo planear un flujo de trabajo controlado en una casa para una animación, no es lo mismo que planear un flujo de trabajo en un espacio abierto con desplazamientos interdepartamentales. Tiene otras lógicas y eso lleva a pensar como en otro tipo de conexiones. Realmente estos flujos de trabajo responden también mucho al sentido común de una persona, mucho al análisis y al enganchar como a hacer relaciones de espacios, hacer relaciones de tiempo, de gente y de economía realmente, ¿no? También la parte financiera es importante. Por eso también ser productor significa aprender a administrar presupuestos. Ninguna convocatoria, todas las convocatorias son capital semilla. Ninguna convocatoria en el mundo nos va a dar el 100% del presupuesto para un proyecto. También es la habilidad del productor, que ese porcentaje de presupuesto que normalmente responde al 70% del proyecto, pues cubra de buena manera y para llegar a un feliz término cada proyecto. Este otro 30% pues depende también de la habilidad del productor en esa administración, en la gestión de otras fuentes y en la administración del equipo humano, ¿no? Esta es otra habilidad también importante, porque trabajamos con grupos grandes. A veces las empresas creativas tenemos un comportamiento de acordeón. Somos muy chiquitos cuando no tenemos proyectos. En este momento, por ejemplo, en La Valiente somos 2, pero cuando hay proyectos podemos ser empresas muy grandes. En el Pájaro Cubo tuvimos un equipo humano de 50 personas. Y ahorita nos estamos preparando para tener un flujo de trabajo para la próxima película de 100 personas, más o menos. Entonces, tenemos que aprender a administrar y hacer esas conexiones que tienen que ver entre el flujo de trabajo, el presupuesto y el equipo humano, pues para que pueda funcionar y llegar a feliz término. Y dentro de las habilidades también de conseguir o de gestionar los presupuestos y el equipo humano, también es importante que nosotros conozcamos el sector donde nos movemos. Aunque pertenecemos al sector de las industrias culturales y creativas, y lo voy a seguir llamando así, aunque en este gobierno se habla más de la economía popular, pero tienen lineamientos, unas bases con unos pequeños detalles de diferencia. Entonces, por eso voy a hablar del sector de industrias culturales y no de la economía popular, como se llama ahora. Pero este sector de las industrias culturales y creativas, que es en el que nos movemos los creativos, los que generamos productos con propiedad intelectual, productos que vienen de nuestra capacidad creativa, pues es un sector que tiene gremios, que tiene clústeres, apoyo estatal, circuitos propios de distribución. Tenemos nuestros propios, en el caso del cine y el audiovisual, que es el sector en el que me muevo, pues tiene sus propios mercados, sus festivales, sus propios laboratorios de capacitación y puntos de encuentro. Lo mismo con el diseño, que tiene eventos. Hay mercados para vender servicios, hay mercados para buscar, para exhibir producción. Entonces, hay que entender esos circuitos propios, pues para poder entrar, que nuestros productos entren realmente a donde necesitamos con lo que esperamos, ¿no? Que pase con ellos. Y además es un sector que se adapta tecnológicamente todo el tiempo.
pero también es importante entender que la adaptación tecnológica no es solamente el software, ni el computador, ni el celular, ni estas herramientas digitales. La adaptación tecnológica también tiene que ver con flujos de trabajo, con administración de presupuestos, con administración de equipo humano, porque tecnología es todo lo que todas las herramientas que nos ayudan a hacer posible algo. Entonces, hablaremos un poquito más sobre adaptación tecnológica cuando les cuente de La Valiente. Ay, perdón que está un poquito pixelado este cuadro, pero me permite hablar del sector. Realmente, este es el sector colombiano, como se define el sector de la economía naranja o de las industrias culturales y creativas en Colombia a partir del 2021. Teníamos una configuración distinta a nivel nacional y a nivel incluso latinoamericano, pero pues las diferentes investigaciones nos han ido perfilando un poquito mejor el sector. Entonces, tenemos un sector o un subsector de la economía creativa, que son las artes y patrimonio. Esta es la parte que nos vincula con expresiones materiales y expresiones inmateriales. Y realmente son expresiones. Se caracteriza el universo de las artes y el patrimonio, que acoge todas esas áreas que ustedes están viendo ahí, se caracteriza por generar experiencias, pero experiencias que posiblemente yo no repita. Por ejemplo, voy a un museo y el museo está ahí, yo no me lo puedo llevar. Yo voy y lo experimento una vez. Con las artes visuales pasa un poco parecido. Yo voy y tengo una pintura y por más que la tenga en el comedor, pues sí, yo puedo ver todos los días la pintura, pero no, o rara vez me sentaré realmente a percibirla, analizarla, cada detalle. Seguramente eso lo haré el día que la compre, pero posiblemente esa experiencia no la vuelva a repetir. Y están físicamente en un lugar especial, en los museos, en las galerías, en los parques, en las bibliotecas. Está un poco más vinculada también con la cultura social, ¿no? De un espacio. Las industrias culturales, y se siguen llamando industrias culturales porque fue con el nombre que se las reconoció en 1950 en Francia, y siguen siendo las tres industrias tradicionales, se llaman industrias culturales tradicionales. Ahí está la editorial, la fonografía y el audiovisual, también con las áreas que corresponden a cada uno. La característica de las industrias culturales específicamente es que generan productos y generan productos que posiblemente alimenten la cultura de una sociedad, bien sea de manera educativa o porque se convierten en un espacio de memoria colectiva, como el cine, por ejemplo, o son materiales de consulta de un grupo social. Y son productos que se compran, que se venden, que los encuentran en una tienda. La música grabada, un CD, hace parte de la industria cultural. Y lo que contiene esa música grabada a nivel de ritmo sonoro, en Colombia sobre todo que tenemos región pacífica y región atlántica y cada una de las regiones tiene su expresión musical, pues alimenta culturalmente. Entonces, esa es la característica, son productos que pueden alimentar a estos espacios sociales. Y por el otro lado tenemos las creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos. Estas áreas se caracterizan porque generan productos también, pero los productos se generan a partir de una necesidad. No hago un videojuego porque sí, hago un videojuego porque alguien me lo pidió o porque vi una necesidad de hacerla. Lo mismo pasa con el diseño gráfico. No hago un diseño de marca porque dije, ay, qué chévere, voy a hacer un logo para una panadería el día de hoy, sino porque llegó el panadero con su emprendimiento y me pidió el diseño específico de una marca. Entonces, hace parte de un sector un poco más
que alimenta menos, digamos, un espacio cultural, no es que no lo alimente completamente, pero su relación principal tiene más que ver con la creatividad y con la necesidad de alguien. Habiendo entendido esto, habiendo entendido la experiencia de hacer producciones audiovisuales, de entender el sector, de entender el área audiovisual y la de diseño, que es la que nos manejan nuestros clientes, pues nosotros entendimos que estamos moviéndonos entre las industrias culturales, con la parte audiovisual de cine, televisión, y dentro de las creaciones funcionales, porque hacemos diseño gráfico y hacemos contenidos interactivos y videojuegos. Con este entendimiento, pues nos damos cuenta también que si queremos seguir trabajando y mantenernos haciendo producción creativa, pues necesitamos ser sostenibles. Y nuestro capital semilla, pues, alimenta La Valiente. Dentro de este entendimiento del sector, ya teníamos nuestro capital semilla, ya teníamos una producción intelectual propia que nos estaba poniendo en mercados nacionales y en mercados internacionales y locales, que la gente comenzaba a buscarnos para hacer diseño, que comenzamos a buscarnos para hacer consultorías de proyectos, para hacer talleres, para hacer charlas como esta. Pues entonces comenzamos a pensar en cómo capitalizamos toda esa producción intelectual para volvernos sostenibles y para sostener a nuestro equipo humano, porque estamos también trabajando con otras personas que tenemos responsabilidades de seres humanos. Entonces, entendiendo también cómo se mueve el sector, pues nos encontramos con la convocatoria de Fondo Emprender en 2020, más o menos, y comenzamos ya a pensar todos estos quehaceres y todo este aprendizaje como un modelo de negocio que ahora nos enmarca dentro de los emprendimientos sociales. ¿Con qué nos encontramos cuando comenzamos a planear? Además, esto fue un poquito antes de la cuarentena. Esto fue entre diciembre del 2019, no, mentira, como octubre del 2019 más o menos, hasta finales del 2020. Entonces, era un momento súper especial porque nos agarró plena cuarentena y nos agarró justamente esto clave de adaptación tecnológica. Y lo que pasó es que el sector de la animación fue de los pocos sectores que durante la cuarentena no paró. ¿Y por qué no paró? Porque ya venía trabajando con flujos virtuales desde hace mucho tiempo. Entonces, esto nos permitió, esta cuarentena nos permitió terminar de entender y de modelar nuestro negocio. Nos encontramos en ese tiempo que había un volumen de demanda creciente porque cada vez se necesitaban más contenidos digitales. En los restaurantes comenzaron a poner los QR, todo querían que sea por video, por Facebook, habían muchas charlas, entonces cada vez la gente estaba buscando más contenidos. Había una demanda insatisfecha en la región. Nosotros estamos ubicados en Popayán. Y pues en Popayán no había en ese momento muchos estudios de diseño, no había gente que hiciera animación, y no había gente que hiciera contenidos digitales. O habían profesionales, no había una empresa que hiciera contenidos digitales. Y seguíamos teniendo siempre una oportunidad en el sector de las industrias culturales y creativas, en el que todavía también hay una oferta escasa en la región, pero sigue habiendo una oportunidad tanto a nivel nacional como internacional con los gremios, clústeres, con el apoyo estatal, con los circuitos propios y la adaptación tecnológica. Ese para nosotros es una oportunidad, la existencia de estos medios, porque es lo que nos permite a nosotros gestionar nuestros recursos y es lo que nos permite a nosotros pues seguir produciendo y seguir adaptándonos incluso tecnológicamente. Entonces, con
3 elementos, decimos, ok, y aparte de nuestras habilidades y lo que veníamos haciendo, pues decimos, ok, vamos a comenzar a ofertar servicios para la producción de contenidos. En este momento, pues La Valiente es una empresa pionera en la región. Ya veníamos perfilándonos desde hace tiempo, aunque la formalización empieza de nuestra área de servicios, empieza con Fondo Emprender realmente. Este fue un proceso bien interesante porque nosotros, como les digo, empezamos en cuarentena, entramos a la primera convocatoria en el 2019, perdón, en el 2020. El Fondo Emprender es una bolsa de dinero de capital semilla, pero es en efectivo, que se reparte a nivel nacional. ¿Cómo se reparte? Depende de la cantidad de proyectos que ingresan. Entonces, de la cantidad de proyectos que se hayan presentado ese año, se puntean todos. Esto es un año de trabajo. La recomendación es que si les interesa entrar a Fondo Emprender, empiecen su proceso en febrero o en marzo, porque las convocatorias abren en noviembre y hay que tener un aval para presentarse de un asesor que les otorgan desde febrero o marzo. Entonces, esta experiencia fue todo el año 2020 planeando el modelo de negocio. Ese año se presentaron muchos proyectos. En el Cauca se presentaron como 10 y solamente había bolsa para los 2 primeros puntajes. Nosotros éramos el tercero. Entonces, ese año no clasificamos. Pero está buenísimo porque cuando el proyecto no alcanza los recursos, tiene el chance de recibir la evaluación y subir el puntaje en la convocatoria siguiente. Entonces, el 2020 fue de preparación general del modelo de negocio. 2021 fue el año de perfilar un poco mejor y de subir el puntaje. Entonces, analizamos otro tipo de elementos que para los creativos son el coco. La parte contable, la parte financiera y la parte de archivo y de flujo de información administrativa realmente, ¿no? Entonces, nos sirvió para entender el siguiente año todos esos procesos, planearlos un poco mejor y ahí sí presentamos la convocatoria del 2021 y nos otorgaron los recursos. En 2022 hicimos nuestra formalización como una empresa SaaS, generadora o prestadora de servicios, y venimos pues hace un año con estas 4 líneas. Nuestra parte de servicios se enfoca en generar contenidos audiovisuales, esa es la necesidad que cubrimos. Somos una empresa que para tercerizar, especialmente servicios que tienen que ver con animación 2D y stop motion. Hacemos servicios de diseño corporativo, hacemos consultoría especializada y estos son nuestros elementos, digamos, de monetización. Y nuestro elemento de comunicación con el que seguimos trabajando nosotros seguimos generando propiedad intelectual propia, porque eso es lo que a nosotros nos mantiene en el mercado, aunque no nos genera como unas utilidades o una rentabilidad muy alta, es lo que nos mantiene activos en el mercado. Por eso vamos a seguir trabajando en ese espacio. Además, eso fue lo que nos dio origen. Y para pensar el modelo de negocios, todo el tiempo nos están diciendo, ¿cuál es su innovación? Aquí tiene que ver, y nuestra innovación se cruza con varias cosas, digamos, con la oferta de valor, con la innovación y con nuestras implementaciones tecnológicas. Nosotros buscamos, y esto es lo que creo que más nos enfoca como emprendimiento social, lo que buscamos es deslocalizar la producción para conectarnos desde Popayán con el resto del mundo. Esa característica es lo que a nosotros también nos permite impactar en la región y por eso es que a nosotros nos permite también enmarcarnos como un emprendimiento social, porque estamos conectando
con empresas de otras partes. Nosotros hemos traído profesionales de Brasil, que fueron los primeros intercambios que hicimos para el Pájaro Cubo. Con ellos capacitamos equipo humano en la región. Nuestro guionista o el guionista del Pájaro Cubo y de una serie que tenemos en este momento en desarrollo es español, entonces ellos también tienen otros flujos de trabajo y nos permite insertarnos en otros mercados. Con ellos también hay un intercambio de conocimientos entre la gente de Popayán y la gente de España. Trabajamos con otros profesionales en Cali y en Bogotá. Y bueno, vamos conectando así diferentes lugares y esta conexión también nos permite traer producción a la región. Este año, de hecho, el semestre pasado estuvimos haciendo un trabajo para un documental en Panamá. Entonces, eso ha puesto también, ha permitido en la región no solamente a nosotros sostenernos como empresa, sino también capacitar equipo humano. Popayán es una región que todavía, es una ciudad que todavía es muy chiquita y a veces genera mucho desánimo en la gente, pero esta conexión con diferentes lugares y diferentes profesionales también nos ha permitido un poco cambiar un poco el chip de la gente que trabaja con nosotros y mostrar en la región que es posible. Así que también hay un impacto cultural y también hay un impacto de visibilidad de la región de afuera hacia adentro, porque la gente, cuando nosotros vamos a un evento, nos dice, ¿y son de Popayán? Sí, somos de Popayán. Nadie cree que se hace stop motion en Popayán y que podamos tener producciones premiadas y profesionales en una región tan pequeña, pero eso ha hecho que la gente le genere curiosidad para venir a visitarnos a la ciudad. Entonces, son cosas que parecieran como insignificantes o que no pasaran, pero que al final están impactando un poco más allá de lo que nosotros creemos. Bueno, retomando, pues, además de esta característica de deslocalización, nuestros factores de innovación tienen que ver con el uso de metodologías. No solamente usamos metodologías proyectales, a veces nos inventamos nuestros propios talleres para atender a nuestros clientes, los escuchamos y hacemos un consultorio de psicología el primer día para poder adaptar nuestros flujos de trabajo. La vigilancia tecnológica, que tiene que ver con lo que les hablaba de la adaptación tecnológica, tiene que ver con intercambio de conocimientos con otros profesionales, básicamente. Como les decía, no es solamente actualizar nuestro software ni los computadores, sino conocer cómo otras empresas o cómo otros profesionales han solucionado los mismos retos que nosotros tenemos, como en el stop motion, cómo puedo imprimir mejor una cara de 3D. Hay mucha gente en el mundo trabajando en stop motion y cada vez que nos encontramos, pues cada uno cuenta su solución y vamos a ir en los estudios, retomamos algunas prácticas que funcionan y eso nos permite mejorar los flujos de trabajo y nuestros productos incluso. Esta vigilancia tecnológica va de la mano con las alianzas estratégicas que podemos hacer con otros profesionales, estamos vinculados mucho con la academia, porque antes de ser gerente de fundar La Valiente, éramos profesores, Alberto Vega y yo, y siempre trabajamos vinculando profesores, que es lo que tenemos a mano, pero nos permite tener un vínculo con la academia que es bien interesante, y pues hacer capacitación y todo. Y las IPs, como les decía, son nuestros certificados de calidad. Nuestras IPs afortunadamente han sido hijos bien queridos y nos han dado varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. El más conocido es el Pájaro Cubo, estuvo en 21 festivales si contamos Anivia, que cierra el 29 de octubre. Si están en Bogotá el 29 de octubre, lo pueden ver en la Cinemateca. Pero 21 festivales y 16 premios en todo el mundo. Fuimos mejor animación iberoamericana en 2020,
estuvimos en el listado largo para nominación a Oscar, como candidatos a la nominación al Oscar en 2021. Entonces, estos premios, pues claro, son los sellos de calidad de lo que podemos hacer de nuestros productos. Como les decía, la Jagua, que es un cliente, después de que ellos tuvieron el lanzamiento de este álbum en Japón, pues regresan y nos cuentan que vendieron todo, pero lo vendieron porque llamaba mucho la atención visualmente. Entonces fue todo un éxito. Está hoy Marimbi, que es un videojuego que lo pueden descargar en Android, en iOS, en Huawei y en Windows, que también parte como de la conexión con la región y de un proyecto de investigación en la región Pacífico. Está nominado a Premios Lápiz de Acero este año, esperamos pues llegar bien. Y tenemos un largometraje en desarrollo que esperamos que sea el primer largometraje en el suroccidente del país, hecho completamente en stop motion. No ha salido, estamos en etapa de desarrollo, que es la etapa en la que comenzamos como a perfilar el mercado y a ver por dónde nos movemos para conseguir recursos para poder hacerlo. Pero en esas búsquedas, pues ya hemos ganado 7 premios, mentira, 9 premios nacionales, y tenemos un agente de ventas internacional y estamos en procesos pues de encontrar una alianza con otro país que nos permita pues llevar a cabo la película. Entonces, por eso les digo, son sellos de calidad. Les voy a mostrar, creo que alcanzo a mostrarles el reel, que tenemos una pequeña muestra de lo que hacemos. Bueno, finalmente, después de todo este recorrido, desde el Pájaro Cubo hasta hoy han pasado 10 años para llegar a este punto. Lo que buscamos es seguir teniendo una producción constante de contenidos y de prestación de servicios, poder retener el talento que trabaja con nosotros. Como se dan cuenta también en nuestro reel, todos los productos son completamente diferentes. Algunos se ven como más digitales que otros, justamente porque podemos contar con un talento que puede adaptarse como a las visualidades, y necesitamos pues
mantenerlo activo porque es nuestro sello también como empresa. Esperamos seguir generando visibilidad en el sector. Creo que lo hemos logrado por lo menos a nivel regional. Ahora estamos aspirando un poco más hacia lo nacional. Ser una empresa sostenible en el tiempo. En estos 10 años pues hemos podido mantener nuestra producción. Ahora necesitamos pues también ser sostenibles económicamente para poder retener nuestro talento. Vamos a seguir generando networking porque esto nos permite escalar la empresa y escalar los servicios a otros mercados a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando les hablaba como de que para nosotros es una oportunidad aprovechar la parte de organización gubernamental y los apoyos estatales, tiene también que ver con esto. Con todos los niveles. O sea, nosotros conocemos las convocatorias del Ministerio de Cultura, las convocatorias del Ministerio de Tecnologías, pero, por ejemplo, el sector creativo también entra es un sector económico como cualquier otro y por eso también tenemos oportunidad en el Ministerio de Comercio Exterior y en el Ministerio de Comercio en general. Y en el caso del audiovisual tenemos unos incentivos que nos permiten hacer service a nivel internacional con beneficios para poder traer a los clientes. Entonces, a quien le interese hacer mercado internacional, pues hay que acercarse al Ministerio de Industria y Comercio y a ProColombia, que son las entidades que manejan todo este tipo de incentivos. Ahí nosotros tenemos identificados los CINA, que son los certificados de inversión audiovisual, para poder mantener nuestra producción constante, pero con exportación de servicios. Y vamos a seguir generando networking para actualizar y mejorar nuestros procesos también. Esperamos seguir generando impacto en la región, como les digo, y ahorita que estamos planeando todo el flujo de trabajo para nuestra película de largometraje, pues estamos pensando en un flujo de trabajo que nos permita convocar equipo humano y hacer una transferencia de conocimientos con otras empresas con muchísima más experiencia que las que tenemos en el país para poder generar pues un impacto positivo en la región. Dentro de las reflexiones también, y cuando nosotros comenzamos a pensar en un modelo de negocio en el sector creativo o en cualquier sector, siempre nos van a preguntar, ¿y cuál es su innovación? Y nosotros siempre pensamos en el producto. ¿Cómo hago que mi producto sea diferente? ¿Cómo hago que mi producto sea innovador? Pero lo que hemos aprendido también es que no solo innovamos en el producto, innovamos en los flujos de trabajo, en cómo asumimos cada proyecto y cómo planeamos su producción. Innovamos también en los flujos de producción. Si yo hago algo diferente, no sé, por ejemplo, en el stop motion, esta mañana hablábamos de eso, ahora con la impresión 3D, hay muchas maneras de agilizar los flujos de producción y en la medida que nosotros utilicemos estas nuevas maneras de producción, pues vamos a generar una innovación. Innovamos también en la atención al cliente, en cuando nosotros usamos el lenguaje, en las ventanas por donde lo atendemos, si usamos, qué sé yo, un carrito de compras virtual de una manera distinta, pues ahí también hay innovación. Y generamos también, y también existe la innovación abierta, que creo que en la maestría, pues por Carlos y los profesores que están, hablan un poco de ello, y es esa conexión que hace, que nos deja con la academia y con otras empresas del sector. Ese intercambio de conocimientos que permite la innovación abierta al conectarnos con diferentes organizaciones y entidades, pues también es válido para pues, como un proceso de innovación dentro de un modelo de negocio. ¿Qué hemos aprendido? Pues parte de todo este recorrido, pues todo el tema de aspectos legales es supremamente importante, o sea, por más que nuestro perfil sea de diseñador, que seamos creativos, estos elementos son el coco para
la gente creativa, nosotros normalmente no hacemos un contrato, pero es importante entender que en el sector creativo no hay un modelo de contrato. Hice un listado de qué tipos de contratos tenemos nosotros y hay como 7 modelos de contratos que usamos en La Valiente nada más, para poder atender cada una de las necesidades que tenemos, desde propiedad intelectual, convenios de networking, alianzas con otras empresas. Hay muchas maneras de las que hay que aprender. Igual, esto no lo hacemos solos, ya en este momento tenemos una persona, una abogada que nos asesora en este tema, pero sí es importante pues entender, desde que entendamos cómo funciona la propiedad intelectual, pues entender la parte de contrataciones es mucho más sencillo. Hemos aprendido a trabajar y a administrar equipo humano, administrar habilidad o a reconocer habilidades en el equipo humano. Nos ha pasado que a veces como que, ay, somos diseñadores y hacemos todo, pero a veces la gente no se siente a gusto o de pronto el proceso se va a demorar un poquito más porque su habilidad está enfocada en otro aspecto. Entonces, entender a las personas que trabajan con nosotros es súper, súper clave. Esto también es una lucha, el freelance versus las empresas. No podemos negar que los diseñadores que trabajan como freelance van a ser una competencia para nosotros en la medida que, o para todas las empresas en general, en la medida que, pues, en las contrataciones y sobre todo en los presupuestos, seguramente un freelance tiene unos costos más bajos que otros. Y muchos freelance cobran, cuando somos estudiantes, nosotros cobramos nuestro trabajo en la medida del dinero que nos pueda quedar libre. Pero eso afecta, no pagamos arriendo, no vemos nuestro sostenimiento. Entonces esa es una invitación también a quienes trabajan de manera freelance de valorar todos esos otros insumos que están ahí y que cualquier ser humano los va a necesitar, ¿no? Su comida, el internet, la energía, etc. Eso para nosotros como empresas nos hace competir un montón, porque nosotros, aparte de esos recursos administrativos de energía, alquiler, agua y demás, pues pagamos impuestos, el IVA, algunos profesionales tenemos que hacerles retención en la fuente, entonces nos toca aumentar un poco el costo pues para que la gente reciba un pago un poco más justo. Cuando tenemos trabajadores por contrato laboral, pues compartimos las responsabilidades de aportes para fiscales. Entonces todo eso hace que sea una sana competencia. Una competencia, igual que nosotros como empresas también muchas veces vamos a requerir tercerizar o vamos a requerir contratar a diseñadores freelance para cubrir algunos servicios, pero también esa administración de talento que puede tener una empresa, pues permite también responder a proyectos más grandes que los que puede responder una sola persona, con un respaldo también legal, con un respaldo contable, con un respaldo financiero, y realmente pues nos convertimos como en una llave más bien las empresas con los freelance. Esto tiene que ver con el respaldo que le brindamos al cliente y al equipo humano también. Y pues lo que les contaba, ¿no? Hemos aprendido que todas nuestras acciones generan impacto social en la región. Aquí una anécdota de hace un mes. Yo estaba en Guadalajara en un mercado de animación que se llama Pixelatl. Es un mercado muy chévere, la verdad. Si están perfilando a ser ilustradores, a ser animadores, les recomiendo buscar o ahorrar o buscar los recursos para llegar, porque es el lugar donde podemos conectar con empresas como Netflix, Disney, Warner. Aquí en Pixelatl es donde hacen reclutamiento de este tipo de empresas.
y es un mercado muy familiar, no es como, el animador de Warner está por allá. No, el animador de Warner está comiendo aquí conmigo al lado, como un colega del sector. Y me pasó con un animador de una empresa estadounidense que se llama Titmouse, que hace series para Netflix, que estuvieron nominadas al Oscar con una producción. Estábamos en una cena al lado mío y me dice, y él es colombiano, y de Popayán. Y yo le digo, pues yo también soy de Popayán. Y me dice, es la primera vez que me encuentro con alguien de Popayán en un mercado internacional. ¿Qué haces aquí? Entonces le cuento como de todo el pájaro que hubo y este ser le queda como, ¿en serio? ¿En Popayán pasan todas esas cosas? ¿En Popayán no sé qué? Y sí, es en serio que en Popayán pasan todas esas cosas y entonces es ahí cuando nosotros comenzamos a impactar la región, porque comenzamos a llamar la atención de estas personas que incluso salieron de la ciudad para buscar hacer lo que querían hacer y pues en este momento vuelve la mirada pues a su propia ciudad, ¿cierto? Esta experiencia en Guadalajara también nos ha permitido generar intercambios con otras empresas, generar intercambios incluso con el gobierno, indirectamente. Nos invitaron a una rendición de cuentas y esta rendición de cuentas está alimentando en este momento el Plan Decenal de Cultura en Popayán. Está alimentando, hay una iniciativa en Nariño de hacer un clúster audiovisual, ahí también pudimos compartir esa experiencia y estos intercambios pues van de a poquitos cambiando también nuestras dinámicas sectoriales, ¿no? En la región. Entonces pues no me queda más que invitarlas a que se unan a emprender y a que se unan a conocer también el sector para impactar socialmente en la región. Estas son nuestras redes, nuestra página web está en construcción, que pueden ingresar a ver lo que tenemos por ahora, o nuestro portafolio Behance, Instagram, Facebook, y si tienen preguntas, pues todas son bienvenidas. Muchísimas gracias, Ángela. Muy interesante tu presentación. Yo, la verdad, estoy muy contento con haberte invitado. De hecho, una de las cosas que yo hablaba precisamente del por qué invitarte a ti es precisamente para que se vea cómo se ha hecho un ejercicio de trabajo sobre emprendimiento en las áreas de industrias creativas y culturales desde el territorio, ¿no? Digamos, es fácil, no, digamos, no es fácil, sino diríamos que es normalmente se hace una invitación siempre a emprendedores o a empresas que están en Bogotá, en Cali, en Medellín, y siempre surge la pregunta de, bueno, es que es allá, ¿sí? Y mucho de lo que nos has contado es desde la experiencia de Popayán, que obviamente es un contexto muy similar al que existe aquí en Pasto, y evidentemente se pueden hacer muchísimas cosas interesantes como la que tú nos has mostrado aquí. Yo no sé si haya preguntas, ahora si alguien está interesado, por favor nos puede levantar la mano. Yo tenía una pregunta, mientras hay alguna inquietud por parte de los presentes. Una de las muchas cosas que me llamó la atención de lo que tú me cuentas es el tema del flujo de trabajo, ¿no? Y precisamente de la gestión del recurso humano y digamos de este concepto que es de trabajar el modelo tipo acordeón, que son estos modelos que se pasan, que tú nos decías ahora son 2 personas y de pronto el día de mañana pueden ser 100 personas. Me parece que esa es, pues yo no conocía el término, pero me parece que eso es muy de lo que son nuestras, digamos, la manera de trabajar en nuestros modelos de negocios, ¿no? Se pasa de tener 2, 3, 4 personas a tener 100 perfectamente de la noche a la mañana y creería que eso es interesante y que lo comentes porque muchas veces uno a veces nota que uno trata de emular otros modelos de negocio y nos dice, no, es que esta es una empresa de 30 personas y nuestros modelos no siempre son así, ¿no? Y decir que pasamos de 2 personas a 100 es dar a conocer realmente cómo es el modelo de trabajo que se tienen en este tipo de emprendimientos, ¿no? Mi pregunta está orientada pues primero a entender este concepto del modelo de negocios, o bueno, de este ejercicio de gestión de recurso humano tipo acordeón,
es que obviamente, digamos, desde el punto de vista teórico suena muy fácil decir, bueno, somos 2 y el día de mañana somos 100. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cuál ha sido el reto de pasar? Porque es que yo creería que, bueno, somos 2 hoy y el día de mañana tenemos 100 personas contratadas, o sea, decirlo es fácil, pero la gestión y surgen un montón de retos cuando yo paso de ser 2, es decir, a nivel teórico ese modelo de acordeón suena muy bonito, pero ya en la práctica yo creo que hay un montón de retos y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, de pasar de 100 y después otra vez volver a achicarse, también tiene un montón de retos que me gustaría que nos contaras algo de tu experiencia alrededor de este tema. Claro, ahí esto es, y como dices, ¿no? Cuando uno dice, ay, voy a hacer una empresa, entonces dice, lo primero que voy a necesitar son un montón de gente. Pero también con experiencias no solo nuestras, sino las que hemos ido conociendo de otras empresas del sector creativo, la mayoría trabajamos de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de ser son proyectos. Así sea un proyecto de diseño gráfico o un proyecto de cine o un proyecto de música, son metas con unos tiempos limitados y que van a requerir unas habilidades especiales. De hecho, a muchas empresas nos pasa que necesitamos un diseñador. Por ejemplo, nosotros todavía no sabemos, no tenemos un año con el tema de los servicios conscientemente, entonces todavía no hemos podido calcular cuáles son los servicios de contratación más frecuentes. Entonces, llamar a un diseñador con el perfil para atender a estos servicios, pues necesitan unos recursos financieros amplios, porque el perfil es muy amplio. Entonces, el modelo de acordeón nos permite contratar perfiles muy específicos, por eso también esto va de la mano con los aspectos legales, con conocer cómo yo puedo contratar al equipo humano, si por prestación de servicios, si por contrato laboral, si por obra labor. Hay muchas maneras específicas, entonces eso es lo que nos permite como hacer este tipo de contrataciones. Después de 10 años pues, de trabajo, nosotros ya tenemos una base de datos de profesionales. Entonces, lo que siempre hacemos es, primero recurrimos a la gente que ha trabajado con nosotros porque conocemos su trabajo y porque sabemos cómo nos manejamos, cómo hablarnos incluso. Entonces, eso facilita. Y si nos hace falta recursos, pues también hemos podido hacer este networking con otras empresas, entonces sabemos dónde pedir también recomendaciones específicas para profesionales que no conozcamos. Entonces, sí es como de ir conociendo el sector, de ir conociendo cómo funcionan las empresas, pero la mayoría es eso. Ya cuando las empresas del sector creativo tienen unos clientes recurrentes que siempre vuelven, que todo el tiempo están teniendo proyectos andando, entonces ahí ya estas empresas comienzan a contratar gente de manera permanente y gente de planta, pues porque van a estar atendiendo necesidades constantes, pero todos, incluso estas empresas en algún momento necesitan crecer y eso, para evitar liquidaciones y todo esto, pues hay que entender aspectos de contratación, básicamente. Vale, perfecto, Ángela. Muchísimas gracias. No sé si de pronto hay alguien con alguna pregunta entre el público. Pueden levantar la mano, pueden activarle el audio. Sí, dime, Ángela. También una cosa que es importante y es la planeación, ¿no? O sea, este crecimiento no es como, mañana tengo el proyecto. No, nosotros en este momento estamos intentando calcular más o menos cuánto nos demoramos en todo el proceso de planeación para crecer, pero creería, así como abuelo de pájaro, creemos que en una semana nosotros ya estamos en capacidad de duplicar nuestras labores, pero un poco por eso, porque tenemos la base de datos, porque hay una planeación previa y porque ya tenemos a alguien que atienda los aspectos legales. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, mientras de pronto se anima alguien más, yo tenía otra pregunta, otra inquietud era relacionada con tú nos hablabas de tu experiencia con el Fondo Emprender.
El Fondo Emprender, pues digamos, tradicionalmente, digamos, yo creería que está como muy orientado al tipo de emprendimientos tradicionales, pues por decirlo así de alguna manera, ¿no? No sé entonces en el caso tuyo, ya con la experiencia que ustedes tuvieron en el Fondo Emprender, cómo es hacer un ejercicio de emprendimiento sobre servicios o sobre industrias creativas con un fondo que tradicionalmente creería yo que busca una serie de indicadores sobre productos, sobre un servicio. ¿Cómo fue esa experiencia? Si realmente existe, digamos, una modalidad diferente de entregar esto, de hacer estos entregables que pide normalmente este fondo, que sea diferente con respecto a si es una industria cultural y creativa o una industria tradicional, o no hay ninguna diferencia. No sé tú, con tu experiencia, cómo les fue con este proceso. Claro, el fondo se ha ido adaptando, ¿no? Porque de hecho nos pasó a nosotros y por eso nos fuimos a estudiar industrias culturales. Hace en 2010 que nosotros veníamos con el interés de fundar una empresa en Pasto, íbamos a Cámara de Comercio y nadie entendía, no sabían cómo explicarnos cómo, nosotros tampoco sabíamos explicarles cómo iba a funcionar nuestra venta de servicios, ni cuál era la personería jurídica ideal, ¿no? Entonces, ese fue el motivo por el que nos pudimos entender un poco esto. Y cuando volvimos, ya todo ha comenzado a transformarse y en este momento el Fondo Emprender también responde a esa transformación. Tiene una línea, nosotros entramos por una línea específica que se llama Economía Naranja. En este momento, esta línea, por el cambio de gobierno, se llama Economía Popular, pero acoge los emprendimientos de Economía Naranja. Y tiene montos específicos. También ha sido como que esa experiencia fue chévere porque el fondo, como les contaba, el Fondo Emprender, el requisito es tener el aval de un asesor. Normalmente estos asesores son profesionales del SENA y se los conoce en las reuniones de emprendimiento que hace el SENA cada 8 días en todo el país. Son gratuitos. Al final de esta charla, el requisito para poder tener un asesor del SENA es ir a la primera charla de emprendimiento en alguna región del país. Al final, quedarse toda la charla, estar en el listado de asistencia y al final de la charla enviar la cédula de ciudadanía y el RUT al profesional que dio la charla. Ese va a ser el asesor del proyecto con el que se trabaja todo el año hasta que dé el aval de la convocatoria. En mi caso, realmente, los profesionales que tuve fueron muy pilos. Ellos no solamente asesoran proyectos de economía naranja, sino de todo, de agro, de panadería, de todo. Pero mi asesora específicamente muy pila, ya había asesorado otros proyectos de economía naranja, pero también ella misma investigaba sobre el sector y me mandaba cosas, porque dentro del proyecto hay que hacer una fase de investigación y esa la hicimos juntas. Entonces al final nos entendimos súper bien y ese es como el deber ser de los profesionales, ¿no? Entonces, ya en este momento creo que no hay ningún lío. De hecho, este año tiene economía popular, convocatoria de mujer, hay una convocatoria de personas que no han terminado el bachillerato para gente del campo y así, como que cada sector está bien diferenciado. La diferencia entre la economía naranja y la economía popular es solamente de término o si hay cambios sustanciales entre una propuesta y la otra? ¿Tú tienes... O sea, estoy como comenzando a investigar al respecto, pero sí son dos, ¿cómo se dice? Como dos bases completamente distintas, porque la economía cultural y creativa pues parte por la propiedad intelectual como materia prima y tiene este impacto en la cultura también, ¿no? Que hablábamos de impactar socialmente. Y tiene estas industrias pues de propiedad, que generan propiedad intelectual. La economía popular no necesariamente genera propiedad intelectual, sino que genera otras dinámicas sociales. Entonces, en la economía popular entra la economía circular, por ejemplo, que conocí un caso en Manica, Sanare, de un señor que recicla plásticos,
pero entonces el reciclaje de plásticos lo hace vinculado con las tiendas. Entonces, la persona que lleva la botella de gaseosa le dan un bono de unos puntos en la tienda, que después puede cambiar en la tienda, en la papelería para comprar útiles escolares o en el supermercado para víveres de primera necesidad. Y él así recoge su materia prima para hacer reciclaje de plástico. Entonces, dinamiza toda la comunidad, impacta a otros negocios con su proceso de reciclaje y eso genera economía circular, por eso se llama, pues genera como ciclos comunitarios. Eso está dentro de la economía popular, entonces ahí entran los tenderos, entra la gente que vende frutas, como que estos micronegocios más tradicionales hacen parte de la economía popular. Por eso, creo que son dos cosas, como dos conceptos muy, muy distintos. Perfecto. Sí, sí, porque digamos el término de economía naranja pues tenía como unos enfoques muy particulares y ahora con el tema de la economía popular, que la he escuchado bastante, pues apenas están en proceso de socialización. De hecho, la próxima semana aquí en Pasto va a haber un ejercicio, han hecho ya varios, pero pues yo no he podido asistir sobre qué se entiende sobre el concepto de economía popular, ¿no? Y el industrias popular, bueno, no industrias, economía popular, que es donde está enfocado ahora todo el tema de industrias culturales y creativas. Listo, Ángela, muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna inquietud o quiere hacerle alguna pregunta, Ángela, sobre el Pueden ejercicio? escribirlo en el chat si no quieren charlar. Cualquier cosa o alguna inquietud, nadie tiene alguna pregunta. Ahí Juan Carlos Figueroa abrió el micrófono. Abrí el micrófono. Espérate un momento. Adelante, Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Eso, muchas gracias, Ángela. Qué rico y qué nutritiva tu charla. Es sobre, o sea, es una inquietud. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino o cómo es este tema para estos productos cinematográficos en relación a lo creativo, ¿no? O sea, hay una historia, se crean los personajes, se arma un guión, luego se consiguen los recursos. ¿Cómo es o sea, cómo es ese mapa? Hay diferentes vías. Hay, por ejemplo, y depende también a veces del país donde nos encontremos, porque por ejemplo en Colombia todavía los guionistas son directores, pero en Estados Unidos el guionista es uno y el director es otro. Entonces, hay distintas vías. A veces los guionistas escriben por voluntad propia su historia y estos guionistas asisten a los mercados, a los laboratorios, a los festivales, mostrando este guión para encontrar un productor, que es el responsable como de volver esta historia física, ¿no? De encontrar los recursos para hacerla realidad. Y una vez se juntan el guionista y el productor, y el productor ve si la historia es viable, le hace el presupuesto y demás, suelen llamar a un director. Eso, y ahí, a partir de ahí, ellos tres inician toda la planeación para lo que va a pasar con la película. Esa es una vía. Otra vía es cuando el productor tiene una idea y esto, son muy poquitos los productores que lo hacen, pero de hecho hay una amiga pastusa que se llama Andrea Fayette que tiene este modelo y es que ella genera una idea y busca todo su equipo. Entonces ella acoge al guionista, acoge al director y comienza a armar su flujo de trabajo. Esa es otra vía. Y ella sigue siendo productora. Y hay otra vía en la que el director es el mismo guionista, entonces no hay necesidad de contratar a un tercero, ¿no? Sino el mismo guionista trabaja con el productor y se queda ahí en el proceso para todo el tiempo. Esa es la forma más común en la que se trabaja a nivel nacional. Después, sí es importante entender las lógicas del mercado, que son muy tristes a veces, porque, por ejemplo, El pájaro cubo es un corto que nosotros estrenamos en 2019. Y hay todavía muchas personas que no lo han podido ver y nos piden subirlo a internet.
¿Por qué no lo subimos a internet? Porque afortunadamente el pájaro cubo ha sido un hijo muy querido y la lógica del que nosotros le planeamos para la distribución y para poder recoger todos esos sellos nos impide subirlo a internet hasta que ya cierren las ventanas. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo hubiéramos, el pájaro cubo estuvo hace un mes, no mentira, los primeros 15 días de este mes estuvo en todas las salas de cine, Cinépolis del país, pero eso no hubiera sido posible si nosotros lo subíamos a internet antes. Entonces, si cada producto audiovisual, también dependiendo de su género, de la técnica, de la historia y demás, va a generar un circuito de exhibición y distribución que le va a abrir unas puertas y le va a cerrar a otras. Eso al público a veces no le gusta, pero pues, por ejemplo, a nosotros como empresa sí nos ha ayudado a recoger todos estos hechos de calidad de nuestra producción. Entonces, esos son como los dos aspectos a tener en cuenta y no sé si respondí la pregunta, Juan. Sí, sí, sí. Y porque pues nos amplía y nos da un mapa de cómo pues esto de la producción es tan complejo, ¿no? Y que tiene pues, una infinidad de caminos. Qué rico. Gracias por tu aclaración. Con mucho gusto. No, y es complejo también en el tiempo, ¿no? Un consejo que nos dio un amigo, porque nosotros esperábamos que el pájaro cubo lo produjéramos en un año y finalmente esto venía tiempos calculados de la experiencia de Cauchola. Finalmente nuestra producción duró 6 años, 7 años, que es como el promedio además que se demora una producción de este tipo a nivel internacional. Y nuestro amigo nos dijo, tranquilos, cada proyecto tiene su tiempo. Y eso sí ha sido como de los consejos súper claves para entender que los proyectos cinematográficos y audiovisuales son proyectos de muy, muy largo aliento. Entonces sí es mucha paciencia y mucho amor. Y te felicito. Qué Muchas lindo gracias. trabajo. Muchas Gracias, Juan Carlos. No sé si hay alguien más, una última pregunta. ¿Alguien tiene alguna inquietud o pregunta o quiere hacerle algún comentario, Ángela? Nadie está por ahí. Bueno, listo. Entonces, no sé si, bueno, no, tal vez no. Bueno, estimada Ángela, muchísimas gracias por todo el proceso. Aquí surgen un montón de preguntas. Yo tengo muchísimas preguntas sobre temas de propiedad intelectual, pero creería que incluso podríamos después organizar de pronto una actividad, ojalá se pueda hacer de manera presencial para que hablemos ya en el segundo semestre que estamos hablando sobre emprendimiento social, un tema específicamente para hablar de temas de propiedad intelectual, ¿no? Este es un tema que es bien importante y creería que hay todo un bache, como tú nos lo comentabas en nosotros los creativos, sobre todo el tema, digamos, legal que cubre todo el tema de propiedad intelectual, cómo son los procesos de explotación, cómo son los procesos de distribución. Hay muchísima información que es necesario conocer precisamente para, pues, saber gestionar ese tipo de productos que realmente, pues, es el insumo o es la materia prima o es el inventario de las empresas de industrias culturales y creativas, como tú bien nos lo comentabas, ¿no? Entonces, eso creería que, como existen muchísimas preguntas, más bien yo las guardo y las vamos a tratar de ubicar en una jornada en la que hablemos exclusivamente sobre propiedad intelectual en el próximo semestre. Sí, Ángela, además porque muchísimas tiene gracias. muchos caminos, Sí. es muy largo. Muchísimas gracias por tu espacio y por el tiempo que nos diste aquí para esta charla y esperamos tenerte para el próximo semestre, ojalá para que podamos hablar precisamente sobre propiedad intelectual. Entonces, muchas gracias por toda la experiencia que nos has comentado y seguimos en contacto. Muy amable por tu presentación. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero no haberlos aburrido y más bien que haya sido nutritivo esta historia. Bueno, Entonces, a todas y a todos, feliz resto de tarde y seguimos en contacto por esta vía en la próxima jornada que tengamos ya nuestra charla virtual. Feliz noche a todas y a todos. Descansen. Chao. Gracias, Ángela. Saludos. Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.